Jean Herbert Nicholas, nacido el 31 de marzo de 1910, falleció el 26 de junio del 2001. El autor considera en primer lugar el origen de la cuestión del sufrimiento de Dios. Alude a la teología de la cruz presentada por Moltmann. Según esta teología, en el corazón mismo de la vida trinitaria se introduce la cruz y el sufrimiento. En efecto, Dios es amor, y no puede haber amor sin sufrimiento. Más aún, la misma cruz de Cristo no sería creíble si no se tratase de la cruz del mismo Dios. Nicholas considera también los diversos modos de plantear la cuestión. Entre ellos cabe mencionar el de un Dios impasible, que no sería el Dios revelado en la Sagrada Escritura, o la transposición de lo trágico de la historia humana del corazón de la Trinidad. No obstante, presta particular atención a la relación entre el amor y el sufrimiento. Se ha establecido fácilmente que si Dios no puede sufrir, entonces no puede amar. ¿No sería necesario decir al contrario, que si Él está sujeto al sufrimiento, Él no es Dios? Y en consecuencia, ¿no hay Dios que pueda amarnos? 2.1. El amor de Dios y el sufrimiento. Si una persona ama verdaderamente a otra, todo cuanto se refiere a la persona amada resultará de gran interés. Más aún, lo que haga sufrir a la persona amada será también motivo de sufrimiento para la persona amante. La incapacidad de sufrir por la persona amada es considerada como indiferencia frente a ella. Luego, la indiferencia es lo contrario al amor. El amor auténtico tiende a crecer cada día y se manifiesta en el deseo de unión con la persona amada. Sin embargo, este deseo de unión es, de algún modo, sufrimiento, toda vez que no podrá realizarse plenamente aquí en la tierra. Nicholas considera que esto es cierto, tanto para el amor de Dios como para el amor humano. Luego se pregunta, si esto es así, ¿Dios puede amar? Si es que no puede sufrir, o más bien su amor se encuentra, en virtud de trascendencia, más allá del sufrimiento y de la indiferencia. La postura de este autor se inclina por la segunda posibilidad. El problema del sufrimiento de Dios plantea algunas interrogantes al atributo de la inmutabilidad divina. El Dios inmutable, dado a conocer por la teología clásica, no sería ya el Dios de la Biblia, que se presenta afectando por diversos sentimientos con relación a la historia humana, sino el Dios pagano de los griegos. Nicholas analiza las afirmaciones realizadas por diversos autores y busca destacar los elementos de verdad que hay en ellas. Nicholas considera que Dios o no existe o sí existe y es inmutable. El sufrimiento no puede concebirse sin pasividad, sin pasar de un estado a otro. Luego defiende dicha inmutabilidad frente a quienes la
ridiculizan. La inmutabilidad del acto puro no es la inmovilidad inerte de la piedra, sino la vida glorificada más allá de todo movimiento, no la vida de aquí, la vibración infinita de un movimiento que ha llegado a su término, pero que a su vez se encuentra en su término desde toda la eternidad. Algunos teólogos sostienen que en virtud de una decisión libre, Dios se compromete frente al hombre, se hace vulnerable y dependiente de su criatura. Este enunciado tiende a justificar la gran afirmación cristiana. Dios es amor, precisamente el amor es este compromiso. La consecuencia de este compromiso son la compasión, sufrir con, el salir de uno mismo, la sorpresa llena de dolor, la cólera o el sufrimiento por alguien. Sin ellas la palabra amor estaría vacía de contenido. Según Nicolás, la libertad de Dios es infinita, pero ella no tiene influencia sobre su ser, y esto porque Él es Dios, el ser infinito, infinitamente consciente y amante, que es infinitamente libre respecto a todo lo que no es Él. Él no es libre respecto a sí mismo, libre de dejar de ser Dios. Dios nos habla a través del lenguaje de los hombres. La Biblia presenta el universo cambiante que surge con la palabra de Dios. Ella nos muestra a Dios dominando toda la historia, dirigiéndola soberanamente, no limitando por ella. Desde esta perspectiva es necesario interpretar la atribución frecuente en la escritura de sentimientos humanos a Dios. No son vanos juegos de palabras, sino un medio, el único medio de evocar para nosotros el real amor de Dios y su conmovedora realidad. Uno de la Trinidad ha sufrido. La encarnación es el medio elegido por Dios para manifestar a los hombres su amor inefable. Maritain y Nicolás coinciden en señalar la incapacidad del hombre y de la mujer para conocer y expresar la grandeza de ese amor. El compromiso del Verbo ante el sufrimiento humano. Nicolás ha dicho que el sufrimiento se detiene en el umbral de la vida trinitaria. Sin embargo, es preciso reconocer también, tal como lo hace ahora el autor, que el hombre no puede sentirse amado por otro si éste no es capaz de sufrir por él y con él. El Verbo ha sufrido en su humanidad, pero ¿y en su divinidad no ha sido alcanzado de algún modo por el sufrimiento? El autor señala la armonía que debe existir entre fe y razón. La razón busca entender. Sin embargo, el teólogo debe razonar a partir de la fe y no para llegar a la fe. Nicolás señala que, de algún modo, el teólogo no sale de la oscuridad de la fe. La fe enseña que el Verbo es la persona que en su humanidad, formada en las entrañas de la Virgen María, ha nacido, vivido históricamente, ha sufrido, muerto y resucitado. Ahora bien, cuando un hombre sufre psíquicamente, moralmente o espiritualmente, es la persona quien sufre, cualquiera que sea la parte de su cuerpo o de su alma afectada por ese sufrimiento. El Verbo quien sufre todo lo que Jesucristo ha sufrido, porque Jesucristo es el Verbo. El sufrimiento del Verbo y la Trinidad. No es preciso reconocer que, por el acto de la encarnación, el Verbo mismo, como Dios, se ha comprometido con el sufrimiento por un acto de su divinidad. O bien, ¿cómo evitar decir que el Verbo, como Dios, no ha entrado en la historia sometiéndose al cambio y al sufrimiento?
Nicolás considera fundamental partir de una noción correcta de la encarnación y de la trascendencia divina. Si la encarnación supusiese un cambio en Dios, la asunción de un compromiso, sería necesario admitir la existencia de fases en dicho acto. Así, habría una fase anterior a la encarnación, en la cual el Verbo no estaría aún comprometido con la historia, ya que éste tiene un comienzo, y otra fase posterior a la encarnación, en la cual se daría ese compromiso. Luego señala: es necesario entonces admitir que el Verbo no ha sufrido ningún cambio al hacerse hombre, y que todos los cambios que ha experimentado a partir de la encarnación, el sufrimiento, la muerte, no le afectan sino en su naturaleza humana. Pero es a Él, al Verbo, al Hijo Eterno, a quien afectan dichos cambios. Ellos afectan realmente, no por un juego verbal de atribución, porque Él es realmente este hombre que sufre y que muere. Aun cuando la razón no puede entender el misterio de Dios, no puede tampoco rechazarlo como absurdo. Puede, en cambio, aceptarlo y tenerlo por verdadero sobre la base de la palabra del mismo Dios. Del amor humano del Verbo al amor en la Trinidad. El Verbo, al asumir la naturaleza humana, hace suyo el amor humano, que encuentra su símbolo en el corazón de Jesús. En virtud de la unión de ambas naturalezas en una sola persona, Nicolás ve un acuerdo profundo, total e inalterable entre las dos voluntades, la divina y la humana, que quieren juntas lo mismo, lo que quiere el Padre. El autor presenta la idea acerca de la encarnación como camino elegido por Dios para dar a conocer al hombre y a la mujer el inefable amor trinitario. Nicolás señala que tener compasión es sufrir con, y precisa que con la encarnación el Padre, el Verbo y el Espíritu conjunta y distintamente comparten el sufrimiento del hombre, porque es la compasión trinitaria la que se encarna en ese sufrimiento. Si bien este sufrimiento es propio del Verbo, única persona de la Trinidad que se ha encarnado. Finalmente, el autor expresa su postura sobre la decisión divina de redimir al hombre en la cruz y resurrección de Jesús, el regreso de la humanidad y de la creación entera al amor de Dios se da a través del sufrimiento del Hijo de Dios en la cruz, pero no tanto por ese sufrimiento en sí, sino por el amor penitente que Él manifiesta. Pero no es el sufrimiento del Hijo en lo que el Padre se complace, sino en el amor que daría ese sufrimiento su sentido y que se concretaría en Él.